Mire usted, llega una pregunta de una servidora pública de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y víctima, dice, que ha denunciado la violación a mis derechos humanos y laborales. Entonces ella hizo una formulación de 3 preguntas, pero nada más le vamos a hacer una. Sí. ¿Cuáles serían las 3 primeras acciones, estrategias y recomendaciones que implementarían para defender los derechos humanos y laborales por las quejas de acoso laboral, discriminación y espionaje que interponen las víctimas con cargos de servidoras públicas en contra de sus directivos de área? Gracias. Pues desde luego iniciar con ponernos del lado de las víctimas, de darle credibilidad a sus relatos. Estos casos son muy difíciles de investigar y más aún como ombudsperson en Morelos nos hemos enfrentado a la resistencia de las autoridades educativas y de otras instituciones, desde luego de las fiscalías, de las corporaciones policiales para investigar actos de presunto acoso laboral, acoso sexual. Para darles un ejemplo, en Morelos tenemos 9 expedientes aperturados en contra del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, precisamente por señalamientos de acoso laboral y acoso sexual. Cuando recibimos las quejas y por procedimiento requerimos un informe y las pruebas, las evidencias en torno a los señalamientos de las víctimas, lo que hemos tenido como respuesta es una negativa a reconocer siquiera nuestra facultad basada en que los poderes judiciales son intocables y no pueden ser revisados por las comisiones locales de derechos humanos, por un lado, y por otro porque el ámbito laboral escapa de la competencia de las comisiones de derechos humanos locales, cuando que esto último, esta restricción competencial en materia laboral fue eliminada de la Constitución Federal, que es el estatuto jurídico que le da competencia a las comisiones y que por tanto nos permite entrarle a los asuntos de índole laboral. Y por el otro lado, por la revisión a cualquier autoridad, a cualquier poder, trátese de quien se trate, y en el caso del Poder Judicial no es la excepción. ¿Qué hemos hecho? Porque esa es la pregunta. ¿Qué acciones, qué estrategias, qué recomendaciones? Yo diría no quedarnos con los brazos cruzados, porque muchas veces ante la negativa, ¿qué hacen las comisiones de derechos humanos? ¿Qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sobre todo cuando se ha cuestionado que las recomendaciones no tienen o no son vinculantes. Bueno, pues hoy el andamiaje jurídico nos permite ejercer otras herramientas, como por ejemplo promover controversias constitucionales. Yo quiero compartirles que en el caso que les estoy trayendo a colación para evidenciar qué es lo que se puede hacer, que es asumir una defensa a través de las distintas herramientas, presentamos una demanda de controversia constitucional en donde la Corte nos da la razón, nos reconoce la competencia y le impone la obligación al presidente del tribunal de reconocerla y de remitirnos sus informes y los documentos y evidencias en torno a los señalamientos de las presuntas víctimas de acoso laboral, de acoso sexual, de discriminación, de violación a los derechos de periodistas. Y no nada más ahí, esa sentencia que por cierto es inédita, hasta donde tengo conocimiento es la primera que envía de controversia constitucional un organismo constitucional local de defensa de derechos humanos obtiene, no nada más quedó ahí, sino además exhorta para que en los casos subsecuentes se remita la información sin desconocer las facultades que en estos casos tienen las comisiones de derechos humanos. Desde luego esto es adicional a todo lo que de suyo hace una comisión, que es acompañar a las víctimas, estar siempre con ellas, insisto, poniéndonos de su lado, porque llegan con nosotros como el último recurso ante la incapacidad que hay, y lo digo con mucho respeto, de las distintas autoridades de tener o contar con un sistema de justicia capaz de prevenir, de investigar, de sancionar y de dar reparación a las víctimas de este y otro tipo de violaciones a derechos humanos.